12, 3 minutos, 18 grados, un poquito subió la temperatura, sigue, me parece, súper húmedo afuera, ¿no? No Sí, sé quién ha llegado de la calle, pero está complicado. como 140.000 de humedad debe haber. 140.000, sí, exactamente. Dieguito, Sí, vamos a abordar un tema que, si bien todavía no, capaz no muchos lo escucharon hablar, está ya en boca y circulando por distintos medios, el tráfico ilegal de fauna. Vamos a hablar un poquito para entender lo que está pasando también en Santa Cruz y la habilitación de una casa deportiva de pumas, guanacos y zorros, con Martín Funes, él es gerente de áreas protegidas de Wildlife Conservation Society, WCS, de Argentina, para que nos cuente y nos explique y tratar de entender qué es lo que está pasando, bueno, en Santa Cruz y también en todo el país con el tráfico ilegal de fauna. ¿Cómo estás, Martín? Acá Jimena y Diego de Radio San Isidro te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va a la audiencia? Un gusto. Igualmente. Bueno, hablábamos, ¿no? Que es un tema que se va a empezar a leer, que va a estar en debate, así que queríamos comunicarnos con vos y que nos expliques un poco qué es lo que ha cambiado ahora y a raíz de, bueno, que sobre todo en Santa Cruz se habilitó la Casa Deportiva de Pumas, Guanacos y Zorros, a todo aquel que cuente con un arma y la licencia, ¿no? Correspondiente, se puede salir a cazar directamente, ¿no? Desde el 1 de abril hasta, por ahora, agosto. Sí. eh, bueno, estas, digamos, las distintas administraciones provinciales tienen organismos que están encargados de los distintos aspectos de la gestión de gobierno. En el caso de Santa Cruz, el organismo encargado de este tipo de actividades es el Consejo Agrario Provincial. Es un organismo mixto que nuclea entidades de gobierno y entidades también del sector productivo, ganadero, y son los que tienen la responsabilidad de dictar la normativa correspondiente a las distintas modalidades que puede tener cada uno de los estados provinciales con respecto al tema de la caza legal. Obviamente estamos hablando de normativa que regula la caza legal de distintas especies en distintos lugares y bajo distintas modalidades. Uh-huh. Lo que varía mucho de lugar a lugar en un territorio tan amplio como es la República Argentina es justamente la situación poblacional de las distintas especies, ¿no? Entonces, uno muchas veces está en un lugar de la Argentina y la situación de determinada especie puede ser de riesgo o estar en un estado vulnerable, y en otras provincias obviamente la situación es completamente opuesta. Eso es un poco lo que ocurre en el caso de Santa Cruz. Uh-huh. La casa deportiva no es algo nuevo, existe en casi todas las provincias patagónicas para distintas especies, obviamente no en todas se puede cazar lo mismo, pero en el caso de Santa Cruz es una casa deportiva que se venía dando año a año y que se habilita justamente en esa ventana de tiempo que mencionabas vos de abril a fin de julio, si mal no recuerdo. Así que, digamos, el primer comentario es que la situación poblacional de estas especies, el guanaco, el puma y el zorro colorado en Santa Cruz, no están en problemas. Eso como para la primera mención que hay que hacer para entender, porque uno a veces cree que el puma o el guanaco, que sí está en una situación vulnerable en otros lugares, el guanaco en particular en la zona norte de Argentina está en una situación delicada, donde no hay caza habilitada, no hay caza legal, no hay aprovechamiento de ningún tipo, sino que hay acciones que tienden a la conservación de esas poblaciones porque ya se han visto disminuidas en los últimos 100 a 150 años, ¿no? Pero esa no es la situación que se da en general en Patagonia Sur, al menos. Martín, corregime si me equivoco. Tengo entendido también que esta movida tiene apoyo por parte de los ganaderos porque lo que se busca también es, al menos lo que se reclama, en parte tiene que ver con la seguridad del ganado, pero esto obviamente va en detrimento de la postura que por ahí tienen fundaciones más vinculadas a la ecología, a la conservación y demás. ¿Esto Uh-huh. es así?
Sí, o sea, sin duda que nosotros desde WCS trabajamos hace muchísimos años, más casi 30 años, en lo que llamamos la coexistencia entre la fauna silvestre y las actividades productivas. La ganadería en particular es una de las actividades productivas que suele entrar en algún tipo de conflicto o problema con algunas de las especies de la fauna silvestre, ¿no? En este caso estamos hablando de 3 especies que son de nuestra fauna nativa, o sea, son propias, no son especies exóticas, sino que existen naturalmente y por supuesto que existen desde hace mucho tiempo antes de la llegada del hombre a esta zona, ¿no? Pero bueno, cuando se empieza a dar una actividad productiva como es la ganadería extensiva, se producen situaciones de tensión y de conflicto justamente a raíz de los ataques que pueden darse por parte de los carnívoros silvestres hacia la ganadería. Entonces, el desafío es justamente buscar mecanismos, herramientas, métodos que permitan que de alguna manera podamos conservar la fauna silvestre y al mismo tiempo se puedan desarrollar en un balance, en un equilibrio, las actividades productivas que obviamente también son necesarias desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad y del desarrollo socioeconómico de las comunidades de estas provincias, ¿no? Por supuesto que en este caso estamos hablando de una actividad que está reglamentada por el Estado, pero siempre que se hace una actividad que permita algún tipo de extracción de individuos de una población silvestre, es fundamental, y en eso nosotros venimos trabajando también muchísimo con varios estados provinciales de la Argentina, en el desarrollo de prácticas de monitoreo y de recolección de datos que nos permitan de alguna manera evaluar el potencial efecto que pueden tener determinadas actividades. En este caso estamos hablando de caza deportiva, no de caza comercial, sobre las poblaciones que se pueden ver afectadas. Es decir, las decisiones que toma una provincia son soberanas, las pueden tomar, pero siempre es fundamental tratar de acompañar esta decisión de tipo administrativo con la recolección de la información técnico-científica que pueda permitirnos evaluar la marcha de determinada actividad. En el caso particular de los carnívoros, y esto ha ocurrido no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, este conflicto que vos mencionabas entre la ganadería y en este caso los carnívoros, se ha dado en todo el mundo y se ha dado desde que el hombre empezó a domesticar las primeras especies de ganado para su sustento y para su producción. Es decir, que no es un tema nuevo. Claro. Y tradicionalmente a lo que siempre se recurría era a tratar de hacer una caza, digamos, indiscriminada y de gran escala, que incluso en muchos casos, y tenemos ejemplos recientes en Argentina, en otros lugares, prácticas de cacería de control, no deportiva, sino de control, que han sido incluso estimuladas o fomentadas desde los estados con el pago de recompensas y demás. Ese tipo de prácticas, lo que muestra la evidencia técnico-científica, es que no ha servido para resolver el problema al cual se enfrentan los productores ganaderos. Es decir, generalmente funciona como una especie de tranquilizante hacia el sector que se ve afectado, pero en la práctica no les reduce el daño. Pero sí hay otras herramientas que están siendo desarrolladas y están siendo probadas en muchos lugares y se ha ido expandiendo muchísimo en los últimos 10, 15 años, que son, por ejemplo, el uso de perros protectores de ganado o el uso de luces disuasivas en corrales cuando llega la noche y los productores encierran a los animales, para tratar de justamente mitigar o reducir los potenciales ataques que, obviamente, los carnívoros pueden hacer sobre la ganadería, ¿no? Sí, quería agregar una cosita más, que también es importante entender que si nosotros conservamos lo mejor posible todo el conjunto de especies que existen en una determinada zona, en un determinado ecosistema, estamos ayudando indirectamente a la ganadería también, porque el conjunto de especies presas nativas de las cuales se pueden alimentar los pumas y los zorros está en el mejor estado,
y eso hace que la interacción predador-presa que naturalmente se da con esas especies nativas se mantenga, con lo cual el ganado deja de ser tanto blanco de estos carnívoros. Ahora, cuando nosotros limpiamos una zona de especies nativas y eliminamos al choique, o ñandú, al guanaco, la mara y otras especies, obviamente el menú a estos carnívoros silvestres se les achica y ahí obviamente el conflicto se agudiza y mucho, ¿no? Pero bueno, en este caso no estamos hablando de la caza que se ha producido de manera ilegal e incluso con métodos de trampeo o de envenenamiento que se dio durante muchos años y que aún sigue ocurriendo en muchos lugares de nuestro país, sino que esta es una caza que habilita a la provincia en una cantidad determinada, no es una caza indiscriminada, sino que, bueno, habilita en una modalidad de caza deportiva que ya se venía desarrollando. Pero vuelvo a insistir en la necesidad de registrar los datos y registrar la información para saber qué es lo que está ocurriendo con esa modalidad de caza en particular que se viene desarrollando hace varios años. Hablemos un poco de lo que se asociaron con el Ministerio de Gobierno de Misiones y de esta colaboración que van a hacer en cuanto a capacitación, ¿no? Esto ya arrancó, ¿cuándo lo van a replicar también en otras provincias? Entre Ríos habrá sido lo que, a lo que te referías. Entre Ríos, sí. Sí, con la provincia de Entre Ríos estamos trabajando ya hace 2 años y medio más o menos en otro proyecto que tiene que ver con la creación de un área protegida del lado argentino, de islas y canales verdes del río Uruguay. Es una zona más o menos unas 4.000 hectáreas con varias islas, algunas fiscales y otras privadas, en donde no había un parque provincial en esas islas, y eso se ha creado ya por decreto del Estado provincial de Entre Ríos, y tampoco tenían personal de guardaparques asignados a esta nueva unidad de conservación, y eso lo ha hecho la provincia, y a partir de la designación de estos guardaparques desde WCS y otras ONG como Banco de Bosques, hemos estado trabajando en la capacitación de los recursos humanos justamente para formarlos en los distintos aspectos que tiene que tener un guardaparque, sobre todo de lo que tiene que ver con el conocimiento biológico o ecológico de cómo funciona y qué es importante registrar y qué es importante ver y cómo hacerlo. Después hay toda otra parte de formación y de capacitación de recursos humanos que obviamente es resorte exclusivo del Estado provincial en cuanto a la normativa vigente, la forma de proceder, los protocolos de actuación y todo eso. Nosotros hemos desarrollado muchas capacitaciones en otras provincias también y obviamente que siempre que podemos tratamos de expandir nuestra llegada a partir de un enfoque de trabajo en alianza y colaborativo. Nosotros siempre decimos que las ONGs no reemplazan jamás el rol de los estados. Los estados son clave para el funcionamiento, digamos, de las instituciones y en este caso para lo que tiene que ver con el manejo y conservación de los recursos naturales, pero sí las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las ONGs, pueden ser actores muy importantes en fortalecer el rol del Estado, en la capacitación de recursos humanos. Incluso hemos tenido muchas veces la oportunidad de proveer con equipamiento y recursos materiales a los organismos provinciales para que puedan desarrollar su tarea del mejor modo posible. Y en ese sentido, con la provincia de Santa Cruz, estamos trabajando también en algunos aspectos y estamos trabajando con el Consejo Agrario Provincial, incluso explorando la posibilidad de hacer algún tipo de convenio para que podamos también darle el asesoramiento técnico y la formación de recursos humanos para que ellos puedan hacer este seguimiento justamente que mencionamos, que es tan importante, para que la sociedad en su conjunto también sepa, y porque además tiene el derecho de saber qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre con respecto a este tipo de decisiones que toman los gobiernos. Sí, me parece que igual, que no reemplazan, como decías, el rol del Estado, pero forman las organizaciones no gubernamentales un rol fundamental, ¿no? A la hora de también de capacitar y demás, y bueno, es un trabajo, me parece, como conjunto. Absolutamente, es así, tal cual. Sí, así lo entendemos nosotros y por eso trabajamos en ese tipo de líneas y trabajo colaborativo con varios estados provinciales. Trabajamos en Chubut, trabajamos en Mendoza, trabajamos en la provincia de Neuquén hace muchísimos años, y la verdad que la experiencia muestra que cuando se produce ese trabajo en conjunto que vos mencionabas recién, los resultados son mucho más importantes, son mucho más extendidos,
y se ve, y la misma sociedad o los mismos sectores de la sociedad que se ven involucrados por las decisiones perciben como mayor confianza a la hora de ponerse a trabajar, ¿no? Y los resultados son mucho más positivos en todo sentido. Martín, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Fuerte abrazo. Charlábamos con Martín Funes, gerente de áreas protegidas de WCS Argentina.